Bienvenido a un ejemplo sobre cómo graficar una parábola con un vértex en el origen, así como encontrar todas las características clave de la parábola. Comencemos con una revisión rápida. Si tenemos la ecuación de una parábola que se adapta a este formulario aquí, avise cómo se cuadran el término x, y el término y es para la primera potencia. La parábola tendrá su vértex en el origen y la parábola se abrirá o abajo basada en el signo de hacia es menos de 0 o negativo, la parábola se abre. Si un es positivo o superior a 0, la parábola se abre. Si miramos nuestro gráfico por un momento, otra vez, si la parábola se abre o abajo y el vértex está en el origen, el eje y será el eje de la simetría. ¿Cuál tiene la ecuación x igual 0? La parábola es simétrica a través de esta línea. Podemos pensarlo como cortar la parábola a media o si plegamos la parábola a través de esta línea, nos emparejaríamos perfectamente con la otra mitad. A continuación, la distancia del vértex a la directrix es igual al valor absoluto de A, y también la distancia del vértex al enfoque. Determinar el valor de A de la ecuación, y luego el valor absoluto de A ayudará a encontrar la ecuación de la directrix así como las coordenadas del enfoque sin tener que memorizar estas notas aquí al lado. Y luego finalmente, este segmento verde aquí se llama el diámetro focal o el rectum latus. Tiene una longitud igual al valor absoluto de 4A, es paralelo a la directrix, pasa a través del enfoque y tiene ambos puntos finales en la parábola. Entonces, si encontramos el latus rectum, nos ayudará a hacer un gráfico más exacto de nuestra parábola. Así que volviendo a nuestro ejemplo, aviso cómo nuestra ecuación se adapta a este formulario, pero vamos adelante y cambie el orden de este para que se acabe perfectamente. Podemos escribir la ecuación dada como x cuadrado igual 3 y, de nuevo, porque se adapta a este formulario, sabemos que tenemos una parábola que tiene un vértex en el origen. Así que el vértex tiene coordenadas. Y luego el signo de 1 nos dirá si la parábola se abre o abajo. Mirando la forma de la ecuación, aviso como 4a igual menos 3. Entonces, si 4a igual menos 3 dividir ambos lados por 4 podemos ver que a igual menos 3 4. O si queremos el valor decimal, a igual menos 0.75. Por lo que A es negativo, sabemos que nuestra parábola se abre. Para ayudarnos a encontrar el enfoque, directrix, y tanto. Vamos adelante y hagamos un boceto en bruto de una parábola con el vértex en el origen, que sería este punto aquí y que se abre. Hacernos un dibujo más exacto un poco más tarde. La razón de que es útil es que sabemos que el enfoque estará dentro de la parábola o que la parábola envuelve al enfoque, lo que nos dice que el enfoque estará por debajo del vértex y la directrix será una línea horizontal sobre el vértex. Y la distancia del vértex al enfoque es igual al valor absoluto de unidades, así como la distancia del vértex a la directrix. Bien, el valor absoluto de un sería más 0.75 o más 3,4. Así que el enfoque será 3,4 o 0.75 unidades por debajo del vértex duro aquí. Y la directrix pasará a través de un punto 3,4 de una unidad o 0.75 unidades sobre el vértex, en algún lugar a través de aquí. Así que la directrix se vería así, y ahora mirando el plano coordinado podemos encontrar las coordenadas del enfoque, así como la ecuación de la directrix. Porque el enfoque es de 0.75 unidades por debajo del vértex, tendría coordenadas. O si queremos. O si la fórmula dice añadir a la coordenada y del vértex, ¿qué podemos hacer? Pero pienso si entendemos la geometría es mucho más fácil recordar. Y entonces porque el directrix es una línea horizontal. 0,75 unidades sobre el vértex. La ecuación debería ser igual más 0.75 o igual 3,4. De nuevo, la fórmula dice que resta A de la coordenada y del vértex. Aviso.
0--0.75 nos daría el 0.75. Pero de nuevo, comprender la geometría lo hace mucho más fácil. Y luego discutimos el eje anterior, porque la parábola se abre o abajo y tiene un vértex en el origen, el eje siempre será el eje y o esta línea aquí, que tiene la ecuación x igual 0. Entonces, para el último paso, encontraremos la longitud y los puntos finales del rectum latus, que también me ayudará a hacer un gráfico más exacto. Como el rectum latus tiene una longitud igual al valor absoluto de 4a, aviso 4a igual menos 3, el valor absoluto de menos 3 igual más 3 para que el rectum latus tiene una longitud de 3 unidades. Recuerda, pasa a través del enfoque y es paralelo a la directrix, por lo tanto del enfoque, el rectum latus tiene una longitud de 3 unidades. Un punto final sería 2 unidades a la izquierda del enfoque o aquí, y el otro punto final sería 2 unidades al derecho del enfoque o este punto aquí. Así que este segmento aquí sería un rectum latus. Así que, de nuevo, mirando el plano coordinado podemos determinar las coordenadas. El punto final a la izquierda tendría una coordinación x de menos 1.5 y una coordinación de menos 0.75. Y el punto a la derecha tendría una coordinación x de Y ahora podemos hacer un gráfico más exacto de la parábola porque sabemos que debe pasar por los puntos finales del rectum latus. Se vería algo así. De acuerdo, espero que encuentre útil esta explicación.